Así como existe gente que crea sin parar, existe la imparable camioneta Ford Maverick que no deja de ganar. Top pick de Consumer Reports como la mejor camioneta pequeña y camioneta compacta número 1 según Motor Trend. Pero la camioneta Ford Maverick no está aquí para presumir. Está diseñada para quienes prefieren crear con sus propias manos y para los que necesitan una camioneta que los ayude a concretar ideas. Así que eso que estás pensando hacer, llévalo, cárgalo, hazlo con Maverick. Luis del Pino es Radio Libertad. Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, utilizó fondos de Servinavar, empresa vinculada a la trama del caso Ábalos y de la que supuestamente poseía un 45%, para pagar el primer año de alquiler de un ático de lujo en Madrid, según un informe de la Hacienda Navarra. La vivienda, ubicada en la calle Hilarión Eslava, cuenta con 160 metros cuadrados, terraza y 3 habitaciones. Servinavar abonó 29.000 euros a la propietaria Gloria Puerto Sánchez entre finales del 2018 y 2019, según el registro de la propiedad consultado por The Objective. La cantidad que corresponde al alquiler anual, cuya mensualidad rondaba los 2.400 euros. Desde noviembre de 2019, Cerdán asumió directamente los pagos, realizando una única transferencia anual según su entorno. Los importes subieron conforme al IPC, siendo 29.680 euros en 2020 y 30.542 en 2024. Bueno, pues decía José Luis Ábalos, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Pues va apareciendo. Resulta que Servinavar, esa empresa que estaba en el epicentro de la corrupción, esa empresa que era una mera gestoría administrativa y de repente, ¡pum!, empieza a recibir contratos de obras públicas, además en asociación con una de las más importantes empresas de obra pública de España, Acciona. Estás haciendo nóminas para las tiendas del barrio y de repente dices, voy a cambiar de sector y me voy a hacer aquí constructor de túneles. Y bueno, pues ahí están. Y la pregunta es, ¿cómo hacían los pagos? ¿De qué manera iba el dinero a los beneficiarios de lo que a todas luces parece ser una trama de corrupción? Pues iba de distintas maneras. Se han documentado transferencias de Servinavar pues a las parejas de políticos navarros. Se han documentado transferencias de Servinavar a la ONG de Ábalos. Hay transferencias cruzadas con familiares de Ábalos. Se han documentado transferencias a una cooperativa, a dos cooperativas, una de las cuales pues era propiedad de Coldo y de Cerdán, aunque parece que más de Cerdán que de Coldo. Y lo que trae hoy The Objective pues es la documentación, la constatación de otro pago a Cerdán. Servinavar le pagaba el ático que tenía aquí en Madrid, 30.000 euros durante el primer año de alquiler, pagados directamente por Servinavar a la propietaria del piso. Si eso no es un pago, pues que venga Dios y lo vea. Luego sale Santos Cerdán diciendo que realmente no hay nada de nada, no hay corrupción. Perdone, y en concepto de qué le pagaba Servinavar el ático a Santos Cerdán. Un ático, hombre, no era, pues en fin, la mansión de Onassis en ninguna isla griega, pero bueno, en fin, era un ático chulo. Más de 2.000 euros mes de alquiler. Bueno, pues esta es una de las cosas que tendrá Santos Cerdán que explicar, aunque me parece que explicación buena hay poca. Ya saben ustedes que en casa del propietario de Servinavar, Anchón Alonso, amigo de Santos Cerdán, pues apareció un contrato de compraventa, un contrato privado, donde Santos Cerdán adquiría el 45% de las acciones de Servinavar. Santos Cerdán y Anchón Alonso niegan que ese contrato tuviera validez porque no había sido elevado a escritura pública. Hombre,
Vamos a ver, si tú lo que estás haciendo es precisamente pagar bajo cuerda a alguien, pues no vas a elevarlo a escritura pública, machote. Precisamente el hecho de que estuviera firmado y sellado y no se hubiera elevado a escritura pública, a lo que apunta es a la voluntad de ocultar que Santos Cerdán poseía esa parte de la empresa. Bueno, pues siguen saliendo más datos de esta macrotrama, de la que vamos sabiendo pues muchas cosas. Por ejemplo, que la semilla, la simiente, el origen, el epicentro de toda esta macrotrama de corrupción estaba en Navarra, en esa pequeña gestoría Servinavar, que de repente pasó a convertirse en el rey del pollo frito de la obra pública en Navarra. Bueno, polémica en Murcia por una decisión del ayuntamiento, decisión que se ha producido a instancias de Vox y respaldada por el PP, que prohíbe las celebraciones islámicas en dependencias municipales. Escuchen. El Ayuntamiento de Jumilla, Murcia, ha aprobado la prohibición general de celebraciones musulmanas en la vía pública y en instalaciones municipales. La medida, respaldada por los 10 concejales del Partido Popular y el único edil de Vox, afecta principalmente al Ramadán y a la fiesta del Cordero. Se trata de una decisión sin precedentes en España, al ser la primera vez que un consistorio veta expresamente festividades religiosas musulmanas, lo que podría entrar en conflicto con el artículo 16.1 de la Constitución, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, limitada únicamente por el mantenimiento del orden público. El concejal de Vox, Juan Agustín Navarro, defendió la medida afirmando que estas celebraciones suponen una práctica cultural ajena a España y añadió que su formación está dispuesta a defender nuestras tradiciones frente a la ofensiva ideológica de la izquierda, que intenta imponernos costumbres ajenas a nuestra identidad. Bueno, pues se trata de una medida que despierta cierta polémica, fundamentalmente por lo novedoso, porque nadie se había atrevido a plantear pues que quizá cierto tipo de celebraciones, en fin, deberían restringirse o cuando menos regularse mejor de lo que lo están. Hay muchas zonas de España donde de repente te encuentras en mitad de la calle pues a un montón de gente de rodillas en el suelo haciendo, bueno, pues los ritos propios de la religión musulmana. ¿Tienen derecho a practicar su religión? Pues por supuesto que tienen derecho, como todos los españoles. En España hay musulmanes que no son inmigrantes que acaban de llegar ayer, hay musulmanes que llevan viviendo aquí generaciones, hay españoles conversos al Islam y todos ellos tienen derecho a practicar su religión. Ahora bien, el cómo se practica la religión, pues es algo que puede entrar en conflicto con los derechos de otros. Por ejemplo, pues ya han visto ustedes cómo la izquierda progre protesta porque llega el Papa de visita a Madrid o se hacen las jornadas de la juventud no sé qué y entonces se corta la castellana para qué y enseguida te alzan la voz los progres para decir ¿y por qué tienen que cortarnos la calle para una celebración religiosa? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tienen las autoridades españolas que poner locales o calles de España a disposición de los católicos? Bueno, pues es un poco la misma polémica. ¿Por qué tienen que tener las autoridades españolas que poner locales municipales o la vía pública a disposición de celebraciones religiosas musulmanas? Y ahí, por supuesto, entramos en un terreno, pues hombre, que no es tampoco muy claro. Si se permite, por ejemplo, que haya procesiones de Semana Santa, donde se está cortando el tráfico, se está utilizando la vía pública, ¿por qué no permitir que haya celebraciones musulmanas que corten la calle? Pues bueno, ahí hay un debate. Y yo entiendo que hay argumentos, pues, para todas las partes. Ahora, lo que está claro es una cosa, que tendrá que regularse. Tendrá que ponerse algún tipo de limitación a cómo se ejerce el derecho a la libre expresión de las creencias religiosas. Por ejemplo,
pues, hombre, si llegan un grupo de católicos y dice que me ponga usted el polideportivo municipal a mi disposición para hacer una misa de no sé qué, oiga, tiene usted una iglesia a 100 metros, ¿por qué no lo hace allí? Pues bueno, pues sería una respuesta posible. Dependiendo del lugar, dependiendo de las celebraciones, dependiendo de cómo se quieran hacer esas celebraciones, pues puede tener sentido que se dejen dependencias municipales para celebraciones de tipo religioso, o puede no tener sentido. Lo que está claro es una cosa, que en todo este tema, la libre expresión de las propias creencias religiosas, pues evidentemente tiene que regir para todos. Pero eso no nos debe llevar a pensar que las normas tienen que ser iguales para todos. ¿Por qué? Pues porque en la Constitución se reconoce la libertad religiosa, pero también se reconoce otra cosa muy importante que algunos quieren olvidar, que es que España es un país tradicionalmente católico y por tanto la propia Constitución le da un plus a la religión católica. La propia Constitución establece que hacia la Iglesia católica pues hay un trato un poco especial. Y es lógico, es que es nuestra tradición, es que es nuestra historia. Nosotros somos lo que somos por todos unos siglos donde pues la religión de la inmensa mayoría de los españoles ha sido la católica, y eso ha impregnado nuestra literatura, eso ha impregnado nuestra música, nuestro arte, incluso nuestro urbanismo. España es un país de tradición católica y la Iglesia católica tiene un plus de atención, incluso reflejado en la Constitución. Por tanto, ¿qué me parece lo de Jumilla? Pues no lo sé, yo creo que sería debatible. Y me parece estupendo que se ponga sobre la mesa, de nuevo, gracias a Vox, el tema, y se planteen preguntas como: ¿tiene sentido que uno pasee por determinadas zonas de España y entonces se encuentre todas las semanas que está cortado el tráfico porque hay un montón de gente rezando en la calle a Alá? Pues oiga, yo creo que no. Yo creo que hay que regular un poquito el tema. Fundamentalmente porque hay un problema asociado a esa manifestación de religiosidad. Cuando aquí tenemos celebraciones de Semana Santa, eso no implica que luego la gente en los barrios se vea acosada por ultracatólicos que dicen: canalla, ¿qué haces con minifalda? Tú, ¿qué haces besando a tu novia por la calle? En España no tenemos un problema de integrismo religioso católico. Sin embargo, sí tenemos un problema de integrismo religioso musulmán. Sí tenemos zonas donde la presión social, especialmente contra las mujeres, es cada día mayor. Y en esa presión social juega un papel fundamental la libre expresión de las creencias religiosas. Si tú permites que todos los viernes, pongamos por caso, se corte en no sé qué pueblo de Cataluña la circulación porque hay un montón de musulmanes rezando en la calle, tú inmediatamente estás lanzando el mensaje de que la religión musulmana es visible, está presente y pesa como una losa sobre la comunidad musulmana de allí. Y el musulmán, que sea poco religioso, se ve constreñido. Y el hombre o mujer que venga de algún país musulmán y no sea religioso, pues está fastidiado, porque la presión de su entorno va a hacer que o se somete o se pira. Bueno, pues a lo mejor tenemos que poner cortapisas a la libre expresión de la religiosidad musulmana en la vía pública. Y eso no significa que los musulmanes no tengan derecho a practicar su religión. Claro que lo tienen. Pero oiga, existe una cosa que se llama mezquita. Para eso. Ya, si se permite o no en la calle, es otra discusión. Y habrá que abordarla. Y me parece muy bien que en Jumilla se plantee el tema. Y sé que hay argumentos en un sentido o en el otro, pero es bueno que se abra el debate. Mis felicitaciones. Bueno,
Salvador Illa considera que no hay nada reprochable en el tiro al fascista. Escuchen ustedes. El gobierno catalán ha calificado como un ejercicio de libertad de expresión la controvertida actividad celebrada el pasado mes de mayo en la Universidad Pompeu Fabra, en la que estudiantes participaron en un juego denominado tiro al fascista. Este supuesto juego consistía en lanzar globos de agua o pelotas contra unas pancartas con los logos del Partido Popular, Vox y Alianza Catalana. La actividad formaba parte del programa de la fiesta mayor de la Pompeu Fabra y generó una fuerte polémica. La Asociación Estudiantil Constitucionalista Xacabat denunció públicamente lo ocurrido y señaló que la propia universidad había respaldado la iniciativa. Desde el Ejecutivo de Salvador Illa se ha defendido que siempre que las manifestaciones se realicen de forma pacífica y cívica, deben ser respetadas como parte del derecho a la libertad de expresión. O sea, que la gente practique el tiro al fascista, aunque sea con pelotas o con pistolas de agua también, era. Sí, con globos de agua, Luis. Globos de agua, pelotas. El que la gente practique el tiro al fascista contra logos de Vox, el PP o Alianza Catalana, eso para ella es libertad de expresión. Pero, por supuesto, el que la gente apaleara un muñeco que se supone que representaba a Pedro Sánchez en las manifestaciones de Ferraz era una manifestación de odio, eso no era libertad de expresión. Ajá, ya. Lo he dicho muchas veces. Hay gente que se obceca en intentar argumentar con estos progres, ladrones y dictatoriales. No hay nada que argumentar. Hay que proporcionar argumentos, hay que analizar racionalmente las cosas, claro que sí, hay que contestar a sus estupideces, pero hay que ser conscientes de que todo eso se hace pues simplemente para tratar de ilustrar a la gente, por mero afán pedagógico, no porque tengamos necesidad de vencerles argumentalmente a estos progres, ladrones y dictatoriales, porque ellos están en otra pantalla desde hace muchísimo tiempo. Ellos están en conquistar el poder, ejercerlo y machacar. Y contra eso, la única respuesta posible es conquistar el poder, ejercerlo y machacar. Machacarles a ellos por ladrones, por dictadores. Machacarles a ellos porque hace muchísimo tiempo que ellos han renunciado a la libre confrontación democrática, sustituyéndola por la descalificación de todo lo que no es ellos. Vox, PP, que son fascistas. Está justificado entonces y es libertad de expresión que en una universidad se organice el tiro al fascista. Pues ante eso lo que hay que hacer es expulsar a toda esta gente democráticamente de la vida pública. Hay que quitarles hasta el último átomo de poder y hasta el último céntimo de dinero público, que al menos pues se dediquen a hacer lo que les gusta, que es oprimir a los demás, pues con su propio dinero, ¿no? En fin, Salvador Illa al menos tiene una ventaja, y es que él ha hecho que el Partido Socialista se quite la careta. Yo llevo diciéndolo por 15 años, que los jefes del tinglado no son los separatistas. Los jefes del tinglado han estado siempre aquí, en Madrid, y ha sido fundamentalmente el PSOE. Luego se incorporó el PP con la llegada del rajoyismo. Pero vamos, los jefes del golpe de Estado permanente contra España siempre han sido los del PSOE. Y bueno, pues en los últimos tiempos, gracias a Dios, pues las caretas, las máscaras han caído. Y por fin tenemos a Illa como jefe del golpismo en Cataluña. Al menos, pues ya tenemos identificado al capo. Les decía que con la progresía hace mucho tiempo que hemos pasado la fase de argumentar. Y les voy a poner otro ejemplo. ¿En qué país se ha ejecutado a 612 personas en los últimos 6 meses? Escuchen.
Al menos 612 personas han sido ejecutadas en Irán en la primera mitad de 2025, más del doble que en el mismo periodo del año anterior, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La cifra refleja una tendencia alarmante que, según el Alto Comisionado Volker Turk, exige una moratoria inmediata sobre el uso de la pena de muerte. En un comunicado, Turk advirtió que al menos 48 personas permanecen actualmente en el corredor de la muerte, de las cuales 12 estarían en riesgo inminente de ejecución. Muchas de esas condenas, según la ONU, fueron dictadas tras juicios a puerta cerrada y sin garantías de debido proceso. Más del 40% de las ejecuciones están relacionadas con delitos de drogas, mientras que otras se basan en cargos imprecisos como enemistad contra Dios o corrupción en la tierra, utilizados con frecuencia por las autoridades iraníes para reprimir la disidencia. Enemistad contra Dios. Eso es algo por lo que te ejecutan, te asesinan en Irán. En Irán se ha asesinado a 612 personas. No irán ustedes a ningún progre del mundo elevar la voz por esas víctimas del régimen iraní. Un régimen especialmente cruel donde a una mujer la pueden matar a golpes simplemente por llevar el velo mal puesto. No escucharán ustedes a ninguna feminista derramar una lágrima o alzar la voz por esas mujeres. A los progres les importa un bledo la vida de la gente. La muerte de personas les da exactamente igual. Solo les interesa instrumentalmente, cuando pueden utilizar esa muerte de personas para impulsar su calendario consistente en conquistar el poder, mantenerlo y usarlo para machacar al adversario. Si no pueden usarlo para eso, les son indiferentes esas muertes. Y por supuesto, cuando determinadas muertes son lesivas para su calendario, para su agenda, pues esas, vamos, no es que se ignoren, es que se trata deliberadamente de ocultarlas y de que no sean noticia. Por ejemplo, las muertes en Irán. ¿Por qué? Pues porque Irán es un régimen enfrentado a Israel, enfrentado a Estados Unidos, enfrentado a Occidente en general, y por tanto es un fiel aliado, un fiel siervo de esa campaña contra Occidente que desde la progresía se hace. ¿Que Irán ejecuta a homosexuales? Da igual, aquí saldrán las asociaciones progres que fingen representar a los homosexuales a manifestarse contra Israel, contra Estados Unidos, contra Occidente. Siempre es lo mismo. Les da igual que maten a homosexuales en Irán. Les da igual que en Gaza un homosexual no pueda vivir. Ellos saldrán a la calle a lanzar bulos contra Israel, a insultar a los judíos y a recuperar las esencias del nazismo de los años 30 del siglo pasado. Bueno, ¿no habrá alguna buena noticia? Sí, hombre, sí, hay alguna. En Polonia ha tomado posesión el soberanista Karol Nawrocki como presidente. Escuchen. Karol Nawrocki juró como nuevo presidente de Polonia en la Asamblea Nacional con un discurso firme, patriótico y contrario al consenso globalista. Su investidura marca el inicio de una nueva etapa centrada en la defensa de la soberanía nacional frente a las presiones de Bruselas en Polonia. Con 42 años, Nawrocki es un político independiente respaldado por el partido Ley y Justicia. Ganó la segunda vuelta de las presidenciales con un ajustado 50,89% frente al liberal Rafael Trzaskowski en una elección que muchos interpretan como un cambio de ciclo en Europa Central. En su intervención prometió derribar los muros que separan a los polacos y construir una sola Polonia, en alusión a la fractura ideológica del país. También reafirmó su lema de campaña Polonia primero, los polacos primero, subrayando que los beneficios sociales y servicios públicos deben priorizar a los ciudadanos nacionales ante el creciente malestar por la presión migratoria. Bueno, pues se abre una etapa interesante en Polonia, porque en Polonia, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Alemania o Italia, donde hay un presidente de la República, pero es una figura decorativa muy similar a la de nuestro rey, y verdaderamente quien manda en Polonia es el primer ministro, es decir, Giorgia Meloni, quien manda en Italia es el primer ministro, Giorgia Meloni, y en Alemania el primer ministro, que es Merz. En Polonia no, en Polonia es un régimen mixto donde hay una separación clara de poderes, fundamentalmente porque se eligen de manera independiente entre el presidente y el primer ministro.
Y bueno, ahí el presidente no es una figura decorativa. Para empezar, tiene poder de veto sobre muchísimas cuestiones. Ya saben ustedes que el actual primer ministro polaco pues es un títere de Alemania y de Ursula von der Leyen, que fue puesto ahí después de una intensísima campaña de presión desde Bruselas para que perdiera el poder el Partido Conservador, Ley y Justicia. Al final llegó Donald Tusk, está utilizando el poder de manera inmisericorde para aplastar a la oposición y no le está saliendo muy bien. Y esa oposición ha ganado las elecciones presidenciales y ahora pues va desde la presidencia polaca a torpedear todo lo que pueda la agenda política del primer ministro apoyado por Bruselas. Ya saben ustedes que, por ejemplo, en Polonia intentó Donald Tusk, de acuerdo con las directrices recibidas desde Bruselas, sacar adelante una ley permisiva del aborto, y el Parlamento le dijo que tururú, porque no tiene tampoco Donald Tusk una mayoría clara dentro del Parlamento. Bueno, pues habrá choque de trenes, afortunadamente para los polacos, y el tiempo de los títeres de Bruselas en Varsovia pues parece que es cada vez menor. Vamos con la noticia de interés general con el Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. En la noticia de interés general les contamos que la EMET ha activado alertas meteorológicas en 10 comunidades autónomas por temperaturas extremas que superarán los 40 grados durante las horas centrales del día. 7 regiones, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, están en alerta naranja por riesgo importante, mientras que Canarias, Aragón y Murcia mantienen aviso amarillo. España vive una ola de calor desde el domingo y es muy probable que se superen los 42 grados en el entorno del Guadiana y el Guadalquivir. Las autoridades sanitarias recomiendan especial atención a personas vulnerables como mayores, niños y embarazadas, mantenerse hidratado y evitar la exposición solar en las horas centrales. Solo se libran de las alertas las comunidades cantábricas, Navarra, La Rioja y el litoral mediterráneo, excepto el Ampurdán. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.